Y ahora, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, quería agradecer la invitación de participar en este congreso. Un agradecimiento entrañable y combativo. Entrañable porque yo que trabajo en la Facultad de Económicas de esta universidad, estoy particularmente gratificado porque desde hace varios años tenemos una relación, desde luego desde el punto de vista es una relación muy fecunda, espero que sea visto así recíprocamente con compañeros de esta facultad, ¿no? Entrañable y combativo por el contenido que caracteriza esa relación que tenemos y que además, y yo creo que es una cuestión que vale la pena resaltar, ¿no? Busca ocupar o recuperar la dimensión más loable de lo que llamamos académico, ¿no? Quizá en relación con este congreso podría haber alguna confusión, identificándolo erróneamente como algo academicista, ¿no? Yo creo que es académico y eso debe ser saludable, ¿no? Me preguntaron, me ofrecieron en qué condición debía ser presentado, justamente porque estamos en el ámbito académico. Me parecía que lo coherente era justo además de aquella forma en la que me habían invitado como profesor de esta universidad, de esta facultad. Tras ese lapsus seguro que indica algo. Como profesor de esta universidad, lo que se mencionaba antes en relación a los años de trayectoria, explicando el marxismo, como en general o la economía capitalista a la luz del marxismo, como en general todo lo que estamos hablando no es un resultado, un proceso individual, ¿no? Y yo creo que es muy importante resaltar el trasfondo que hay. Decía Joaquín que estamos de los mejores porque somos pocos. Yo creo que hay un análisis ahí que si le metemos la variable generacional cambiaría considerablemente, ¿no? Probablemente economistas españoles de más de 40 años marxistas, y cuando digo marxistas, es decir, no cuando son marxistas y a la vez un montón de cosas más, porque son un montón de cosas más, entonces claro, no son marxistas, ¿no? Quizás por encima, digamos, de 40 años estemos relativamente pocos, pero precisamente en la franja de edad que va de 25 a 40 hay un número considerablemente mayor de economistas marxistas en España, ¿no? Y eso es un dato que ni que decir tiene que no es casualidad y que ni que decir tiene que supone un valor muy importante, ¿no? En concreto, por ejemplo, en la propia Universidad Complutense, resultado de esa trayectoria colectiva, existe desde el año pasado un diploma que expresamente analiza la economía actual, la situación actual desde el marxismo, ¿no? En la Universidad Complutense de Madrid hay un diploma de análisis marxista de la economía actual. Yo participo en su coordinación y esto, como imagináis, está siendo un anuncio y que decir tiene que encantado de ampliar información y comentar a quien pueda estar interesado. Hablando acerca del contenido de esta mesa, hablaba con Adara en concreto, ¿no? Y yo le dije que en relación con la economía comunista podía decir relativamente pocas cosas y que además tenía muchas cautelas, entre otras cosas porque me parece que existe la tentación o el riesgo, ¿no? de hacerse un Fourier cualquiera, ¿no? Y empezar a tratar de decretar o de diseñar en el papel cómo podría ser una sociedad comunista, una economía comunista, ¿no? Fue divertido con Adara porque yo le dije que podía hablar de tres cosas, ¿no? Que querría hablar de tres cosas, ¿no? En primer lugar, justamente de la exigencia ineludible, de la necesidad del comunismo, ¿no? De la necesidad de la expropiación del capital, no ya por el deseo, por la aspiración, ¿no? De desarrollo de las fuerzas productivas, sino incluso de la propia vida, ¿no? El capitalismo cada vez significa más muerte desde todo punto de vista, ¿no? En segundo lugar, le decía que también podíamos analizar, claro, el significado histórico de eso que acabó convirtiéndose en un engendro, ¿no? La experiencia histórica de la Unión Soviética a partir de mediados finales de los años 20 con el ascenso del estalinismo a su control, ¿no? De ese engendro teórico y práctico que fue el llamado, entre comillas, socialismo en un solo país. Y había una tercera cosa que le dije a Adara, que era que de lo siguiente podía realmente decir bastantes pocas cosas, ¿no? Adara, que es una tipa muy simpática, me dijo que qué bien, ¿no? Que además justamente era el tercer punto que quería que habláramos, ¿no? Que hablara, ¿no? Así que creo que pactamos, ¿no? Y espero que lo que voy a hacer a continuación respete ese pacto, ¿no? El punto de partida de lo que voy a hablar se asienta sobre la base de tres desmitificaciones, ¿no? O del rechazo de tres falacias. La primera falacia es que el capitalismo no ha alcanzado sus límites.
Esto toma muchas formas que plantean, bueno, desde que no hay posibilidades materiales en este momento, ¿no?, para que las condiciones de vida de la gente no ya no mejoren, sino ni siquiera se mantengan. Otra forma que toma habitualmente es esta idea de un capitalismo progresivo, progresista o civilizado. También se encuadra en esa forma mítica, en esa forma tramposa, fraudulenta, de que el capitalismo no ha alcanzado sus límites cuando se plantea que el problema actualmente es el neoliberalismo o que el problema es la financiarización, abriendo por tanto objetivamente espacio para decir que otra gestión de la economía capitalista, el control de las finanzas, permitiría en definitiva ese capitalismo progresivo o civilizado. En nuestro caso en concreto hay quien plantea, ¿no?, que se pueden resolver los problemas sin impugnar, sin repudiar la deuda, y alegando para ello que primero habría que estudiarla y luego auditarla y luego diferenciarla. Se dice en el programa, y a mí me gusta esa expresión, se dice que no se puede reducir a posiciones meramente anticapitalistas, ¿no? Y esto es interesante porque efectivamente pretender conciliar, quizás sea conciliable, no lo sé, creo que no, el anticapitalismo con la no impugnación del euro, ¿no?, situando la explicación en un terreno economicista, ¿no?, de gestión del capital, ¿no?, de modo que no se podría exigir la retirada del euro porque esto podría tener no sé qué impacto inflacionista o de no sé qué tipo. Y en definitiva, este primer mito, este primer engaño de que el capitalismo no ha alcanzado sus límites, apunta también en el terreno organizativo a la idea de que simplemente la organización de la ciudadanía como tal puede resolver los problemas, ¿no? El segundo gran mito, la segunda gran trampa, remite a la segunda cuestión que mencioné, que comentaba en nuestras negociaciones con Adara, ¿no?, que era la que tiene que ver con el mito, con la idea, con el fraude, de que se puede avanzar, se puede construir una sociedad comunista, una sociedad socialista en un solo país o en unos pocos países, ¿no? Más aún, la falacia es mucho más grave porque encima se argumenta estar basándose en las pautas propuestas por Marx y Engels para sostener ese disparate, ¿no? En primer lugar hay que decir que en Marx y Engels no existe una economía política del socialismo. Decir que existe una economía política del socialismo en Marx es una falacia. Es una falacia decir que la Unión Soviética fue comunista y lo fue así, sola. Es una falacia decir que China es una economía comunista, de igual modo que es una falacia decir que el partido que impone la sobreexplotación en China a los trabajadores, que se rebelan crecientemente con la forma de huelgas, con muchas dificultades para poder organizarse independientemente, es una falacia, desde luego, que quien conduce ese mecanismo gigantesco de sobreexplotación, cuyo rendimiento en términos de esa competitividad que permite acceder a divisas precisamente es casi el único elemento que introduce un relativo marco de estabilidad en el disparate que es la economía mundial actual. Decir que esa organización criminal es un partido comunista es una falacia. Es una falacia decir que Cuba es una economía socialista, porque no puede ser Cuba aisladamente una economía socialista. La tercera cuestión, el tercer gran mito, después de estos dos, de que el capitalismo no ha alcanzado sus límites y se puede desarrollar de una forma progresiva, redesplegar, etc. Y este segundo, de que se podría construir una sociedad socialista, comunista en solo los países y además basándose en eso que Marx nunca escribió acerca de cómo debía hacerse. El tercero sería la de la imposibilidad del comunismo. Plantear esas formulaciones ideológicas de que el comunismo será el reino de la escasez y la penuria, de que no puede haber cálculos en el comunismo, que ni siquiera podría haber economía en el comunismo, ¿no? Fijaos qué trampa más gorda, podríamos decir, ¿no? La economía capitalista es la economía, ¿no? La economía capitalista es la economía capitalista, la economía es otra cosa. O la propia formulación también recurrentemente planteada acerca de que el comunismo sería incompatible con la democracia cuando desde un punto de vista empírico, cotidiano y ya indisimulable, ¿no? Ya directamente en las portadas de los periódicos cada día es justamente lo contrario, la constatación de que es absolutamente incompatible el capitalismo ni siquiera con aquellos elementos limitados de democracia que se fueron incrustando en el seno de los estados burgueses, ¿no? Bueno, voy a hablar de estas tres cuestiones. La primera toma, por tanto, esa forma de preparar un guión con bibliografía, no se ha distribuido. Si alguien está interesado, bueno, yo hablo con los organizadores, ellos lo colgarán donde corresponda, etc. Ahí también pongo mi dirección de correo, por si alguien quiere que sigamos debatiendo, o lo que sea.
Bueno, el primer apartado tiene que ver justamente con esa idea, ¿no? Es decir, la expropiación del capital y el comunismo no son la expresión de un deseo o de una posibilidad, sino que son una necesidad. Tienen exactamente el estatus de necesidad. A diferencia de si analizáramos la situación hace 1000 o 2000 años, donde constataríamos que hay limitaciones serias desde el punto de vista del control que la humanidad ha alcanzado sobre la naturaleza y, por tanto, hay limitaciones para simplemente poder cubrir las necesidades, incluso las más elementales, simplemente las fisiológicas, ¿no?, de la población mundial. A diferencia de ello, hoy la premisa es completamente distinta, ¿no? La premisa la conocemos, la premisa es, bueno, voy a citar un texto que al final completo, ¿no? La premisa es que el nivel actual de la tecnología y de la capacidad de los obreros permite crear condiciones adecuadas para el desarrollo material y espiritual de toda la humanidad, ¿no? Si quisiéramos decirlo de una forma más gráfica, quizá más visual, podríamos decir que evidentemente la humanidad tiene hoy capacidad mucho más que de sobra de que toda la población mundial coma 5 veces al día y tenga acceso a la salud, a la educación, etc. Lo que sí nos enseña Marx al respecto es que la impugnación real de esta premisa, si disponemos de la premisa, las posibilidades, no se verifica su deseada conclusión en términos de una realidad en la que efectivamente las condiciones de vida de la población cubran todos sus requisitos y con la holgura que permite efectivamente ese desarrollo. Esto con lo que hace unos días jugaba terminológicamente Millás cuando decía que la generación más preparada, todo junto, es la generación más pre-parada o pre-separado, parada de nunca también, ¿no? Esa negación, esa restricción, esa destrucción de las posibilidades. Y hay que decir que aquí Marx sí que dice algo. Marx dice precisamente que eso va a ser una exigencia del desarrollo de la economía capitalista. Y digo que sí dice en relación con esto Marx para, en comparación, enseguida argumentar qué es de lo que no habla Marx, ¿no? La cuestión es así de sencilla. La supervivencia del capitalismo es la que plantea este escenario terrorífico en el que constatamos con, entre comillas, relativa naturalidad que a la población griega se le ha impuesto que va a retroceder varias generaciones sus condiciones de vida, ¿no? De eso es lo que estoy hablando. La supervivencia del capitalismo. Ay, si en el año 1923 el resultado del proceso revolucionario en Alemania hubiera sido de un signo distinto. Es decir, para expresar de una forma clara, ¿no? Hoy el capitalismo lo único que puede ofrecernos es una disparatada huida hacia adelante, ¿no? Y huir hacia adelante, ¿sabes lo que significa? Significa huir del sitio desde el que te disparan, ¿no? Es decir, un suicidio. Hay que decir sobre esto dos precisiones que seguro todos conocéis, pero yo creo que no está de más fijarlas, mencionarlas, porque son el punto de partida para todo lo que sigue, ¿no? La acumulación capitalista se basa en primer lugar en la explotación. Se basa, es su base, es ineludible. Por tanto, no ha lugar a ninguna discusión acerca de supuestos capitalismos progresivos. El debate hoy que hay, muy particularmente en el ámbito del Estado y las estructuras de poder en Estados Unidos en relación a si austeridad o ciertos mecanismos, austeridad, es decir, reparto de la plusvalía disparatado en una orientación puramente de pillaje, aunque cada vez haya menos que repartirse, o si por el contrario un mecanismo keynesiano, pseudo-keynesiano, de intentar de alguna manera dinamizar la producción de una plusvalía mayor. En realidad son dos escenarios que comparten la premisa, ¿no? La premisa es la necesidad de explotación, o mejor dicho, la necesidad de una explotación constantemente acrecentada, ¿no? Así que el punto de partida es ese. Capitalismo y explotación son formulaciones que no pueden ser bajo ningún concepto desligadas, ¿no? Y en segundo lugar, a partir de la noción de explotación está la noción de competencia. El capitalismo es competencia. Para decirlo en términos teóricos de la economía, diríamos que primero se produce la plusvalía, y la producción de la plusvalía como trabajo pagado del que procede es justamente lo que da sustento a la noción de explotación. Y después, por así decirlo, para entendernos, se produce el reparto de esa plusvalía entre los distintos capitalistas. Reparto que viene presidido por la competencia, por la pugna salvaje, podríamos decir, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que podemos derivar no solo lo que puede ser, sino sobre todo lo que no puede ser, ¿no? Plantear hoy, quizás si este congreso hubiera tenido solamente lugar 6 o 7 años atrás, quizá habría merecido la pena que nos detuviéramos un poquito más en argumentar por qué la exigencia de destrucción de fuerzas productivas en la economía capitalista se presenta de una manera, como decía antes, indisimulable, ¿no? Incluso se aprecia en detalles tontorrones, ¿no? En detalles muy
muy anecdóticos, ¿no? Pero si os habéis dado cuenta, últimamente cada vez en las entrevistas que hacen a los principales responsables de las instituciones del capital, sean estas políticas, académicas, empresariales, cada vez se les pregunta menos esa pregunta típica y tópica de contextos de crisis, que es cuándo se saldrá de la crisis, ¿no? La pregunta del cuándo prácticamente no aparece ya, ¿no? No hay lugar para plantear ese cuándo, ¿no? No hay lugar para plantear ese cuándo, de igual modo cada vez hay menos espacio para seguir pretendiendo esa falacia de que al fin y al cabo se trataría de una cuestión meramente cíclica, ¿no? El capitalismo es cíclico, sí, ¿no? Es la misma razón por la que se nos presenta como crisis de la deuda lo que no es la crisis de la deuda, lo que es la crisis del capitalismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy... Bueno, igual es elocuente también, ¿no? Este término, qué machaque nos dieron en los últimos lustros con lo de la globalización, ¿no? La globalización, ¿no? Ese redespliegue de la economía capitalista que permitía depositar ilusiones en que podría haber una salida en positivo, ¿no? Lo que ocurre es que la acumulación capitalista, junto a esta exigencia de destrucción, y lo ha señalado Joaquín, ahorrándome la necesidad de entrar en ello con más detalles, que a su vez sienta las condiciones para su superación. Sienta las condiciones para su superación, y aquí es muy importante, yo creo, plantear el vínculo que hay entre proceso de centralización y tensiones sobre las fuerzas productivas. Y en ese sentido, precisamente, cuando abordamos teóricamente esa relación dialéctica existente entre la necesidad y la tendencia inexorable de la acumulación capitalista hacia una centralización cada vez mayor y la conciencia a la vez de que ésta no puede llegar hasta aquello que hace justo 100 años se debatía en relación con las nociones de superimperialismo, ultraimperialismo, ¿no? Porque en medio se habría, en algún momento previo a la llegada a ese hipotético estado, habría desaparecido la lógica misma, el fundamento mismo de la economía capitalista, y más bien nos acercaríamos a formas que, entre otras cosas, lo primero que cuestionarían seguramente serían las formas democráticas, ¿no? Justamente es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? No debemos estar tan lejos, debemos haber avanzado o retrocedido, según se quiera formular, mucho, tanto en ese proceso de centralización, que cada vez de una forma más clara, más tajante, más indisimulada, más inequívocamente explícita, se plantea la insostenibilidad del marco, ya digo, más o menos democrático que habíamos tenido hasta el momento, ¿no? El grado de descaro, ¿no? Con el que directamente se impugnan incluso algunas formalidades, ¿no? Esto de que no pueda un presidente de gobierno convocar un referéndum porque directamente se le prohíbe desde los órganos del poder económico, ¿no? Esto de que los gobiernos no respalden ya ni esa mínima representación / escenificación democrática, ¿no? Sino que directamente sea... Bueno, otro día hacíamos una apuesta con unos amigos, ¿no? En relación con cuánto duraría Rajoy, ¿no? Había unanimidad en que no 4 años. Llegamos a la constatación de que probablemente Botín tenga cada vez menos posibilidades de poner presidente de gobierno en España y sea ya directamente Goldman Sachs quien lo ponga. Y que decir, cuando se inmole a Rajoy será como se acostumbra en estas circunstancias. Grecia e Italia lo señalan, ¿no? Justo en este esquema en el que el orden importa, ¿no? Como cuando conocemos episodios, ¿no? de violencia machista, ¿no? Siempre pensamos, ¿no? Ojalá se hubiera suicidado primero, ¿no? En lugar de matarla y luego suicidarse, ¿no? Aquí primero les imponen el ajuste y luego ya les inmolan, ¿no? Papandreou, Berlusconi. No es una cuestión cualquiera, ¿no? No es una cuestión cualquiera. No es una casualidad el hecho de que ni siquiera la formalidad democrática más formal, igual la redundancia, pueda ya ser respetada, ¿no? Eso indica, desde luego, el grado de contradicciones, de exigencia, de destrucción, de impugnación, de todo que supone la supervivencia del capitalismo en este momento. En relación con el segundo punto que quería comentar, bueno, la secuencia, como yo lo titulé para mí mismo, era partir del imperialismo y la economía mundial que establece para constatar la imposibilidad del socialismo en nuestro país. Hay un texto muy cortito, son 5 renglones, de un autor canadiense, Louis Gill, que yo creo que sintetiza muy bien qué significa la economía mundial. Él dice: si bien el desarrollo de la economía mundial constituye un progreso histórico incontestable para la humanidad, este desarrollo, bajo el régimen de la propiedad privada de los medios de producción y sometido a la ley de la ganancia,
está bloqueado en su verdadera finalidad por la acentuación de las tensiones nacionales e internacionales, por la persistencia de la crisis crónica, económica, política y social del sistema. Este es el hecho de todo el siglo XX, periodo del imperialismo, periodo de las guerras y de las revoluciones. Es decir, que el capitalismo desemboca en el mercado mundial y en la economía mundial, que la ley del valor comienza a operar de forma creciente a escala mundial, aunque de forma contradictoria, marca una relación dialéctica, se vincula a su vez con la persistencia de las economías nacionales, es un resultado consustancial al proceso de acumulación capitalista, tanto como que podría ser argumentado en sentido contrario, tratando de buscar alguna posible argumentación para que el capital renunciara a la posibilidad de encontrar materias primas fuera más baratas o mercados en los que colocar su producción, que el capital renunciara a la posibilidad de mover en el ámbito financiero sus recursos o acceder a capital financiero, a recursos movilizados en el ámbito financiero de otros países, o incluso directamente a explotar la fuerza de trabajo de una forma mundializada, ¿no? Que se constituya la economía mundial es un elemento que tiene que ver justamente con la propia potencia de la economía capitalista y a su vez con su carácter contradictorio, ¿no? Pero se parte de ahí. No podemos partir de un sitio distinto que es la existencia de una economía mundial, ¿no? Con todo lo que implica. Y esto, ni que decir tiene que los bolcheviques lo sabían con toda claridad. Lo sabían y lo escribían, claro. Como dije antes, del planteamiento de Marx no se deriva ni se puede derivar ninguna economía política del socialismo. Marx lo que hace es, por cierto, con brillantez, por cierto, como resultado de la culminación de la mejor tradición teórica que en la historia del pensamiento económico se había desarrollado, lo que plantea es un análisis de la economía capitalista. Decía que los bolcheviques lo sabían y, de hecho, incluso destacados dirigentes y teóricos bolcheviques que tenían o tuvieron diferencias en algunos aspectos muy importantes sin duda, sin embargo compartían este punto de referencia, ¿no? Y aquí tengo unas cuantas citas, ¿no?, que van desde el propio Lenin, ¿no?, cuando hablaba del socialismo como algo imposible sin la técnica del gran capitalismo, o de un autor verdaderamente destacable, tanto como poco presente en los planes de estudio y en general en las materias que se explican en las facultades de economía, y no solo en las facultades de economía, que es Evgeny Preobrazhensky, y él lo decía con toda claridad, ¿no? Lo decía con toda claridad en relación con estos dos aspectos, ¿no? Tanto el cuestionamiento de que hubiera una economía política del socialismo en Marx, como esta idea de una posibilidad del socialismo ajena al hecho histórico real de una economía mundial, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de que nuestra economía está obligada a fortalecer sus lazos económicos y ante todo comerciales con el capitalismo mundial, con el mercado mundial. Hay aquí sin duda una influencia de la ley del valor del mercado mundial. Hay un texto de Preobrazhensky que se llama La nueva economía, hiper recomendable, tiene dos partes, y la primera parte aborda precisamente una cuestión de carácter teórico acerca de cómo es esa economía en la que se ha expropiado el capital. Estoy hablando de los primeros años 20 en la Unión Soviética, y él dice que la influencia de la ley del valor se materializa a través de dos mecanismos, ¿no? Por una parte, es verdad que siguen existiendo ciertos elementos mercantiles en la economía rusa, ¿no?, en el ámbito de la actividad primaria en particular, pero también en la actividad manufacturera, aunque sea normalmente a una escala bastante limitada, ¿no? Pero también, y sobre todo, recalco el sobre todo, porque es precisamente un elemento que fue ocultado posteriormente, ¿no?, sobre todo por influencia de la economía mundial, ¿no?, esto que mencionaba, ¿no?, por la existencia de una economía mundial, por la inserción de una forma u otra de la economía rusa en la que se ha expropiado el capital en el seno de una economía mundial presidida por la ley del valor, ¿no? Y de hecho, tanto es así que consideraban esto que desde el punto de vista político ya sabemos que la principal referencia era la Revolución Alemana. Desde el punto de vista económico, el principal eje tenía que ver con esa fórmula que luego deformada se pretendió incluso teorizar, ¿no? Ningún bolchevique defendía, a partir del año 17 y siguientes, ningún bolchevique defendía la autarquía. No, defendía la apertura exterior. La apertura exterior sobre la base del monopolio estatal del comercio exterior. Porque es falaz también lo que nos presentan hoy desde la economía burguesa, ¿no?, esa idea de apertura o autarquía, ¿no?
No, vamos a ponerle apellidos, ¿no? Claro que debe ser rechazada una apertura como la que impone de forma indiscriminada, sin ninguna gradualidad, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero la alternativa no es la autarquía, ¿no? Ningún bolchevique defendía en el año 17, 18, 20, 22, ¿no? La autarquía, ¿no? Se defendía la apertura. ¿Cómo y por qué renunciar a las posibilidades que pueda aportar el desarrollo tecnológico, la productividad que había, por ejemplo, en la economía alemana, ¿no? En la industria alemana, ¿no? El segundo elemento de este texto de Prevazensky es muy interesante, ¿no? Aunque no me voy a detener mucho en ello, porque no es exactamente lo que ocupa hoy, ¿no? Él hablaba de la ley de la acumulación socialista originaria, ¿no? Una especie de paralelismo, ¿no?, con lo que había sido la formulación de la acumulación originaria primitiva por parte de Marx en relación a esa transición al capitalismo que tiene lugar a lo largo de los siglos XVI, XVII, sobre todo culminado en el siglo XVIII en algunos países de Europa Occidental, muy señaladamente en Inglaterra, ¿no? Es una cuestión muy interesante precisamente porque da cuenta de que en tanto que ley obliga, y además muestra justamente que se concreta esa particularidad en el hecho de que coexiste con la ley del valor, ¿no? No es una cuestión cualquiera, es una cuestión decisiva, ¿no? Todo este debate es un debate bastante poco conocido. Hay publicaciones, las consigno en el programa ese que os pasaba, que no os pasaba, pero os avisaba de que existe y que tendréis acceso a él, ¿no? Hay publicaciones en castellano además, que son verdaderamente valiosas y que quizá quienes no las conozcáis, quizá una cosa que os llame la atención al verlas es la claridad y el rigor con que se manejaban conceptos, nociones que hoy, bueno, que parecieran poco menos que han inventado hace unos pocos años, ¿no? En realidad derivan justamente de ese hecho real que es la existencia de una economía mundial. Así que los bolcheviques sabían ambas cosas, que no había una economía política marxista del socialismo y que no se podía plantear ninguna transición, la culminación de ninguna transición a un orden distinto en el marco de una sola sociedad, de una sola economía aisladamente. Los bolcheviques lo sabían, los estalinistas hicieron como que no lo sabían. Que hicieran como que no lo sabían tiene que ver simplemente con intereses que se sitúan en otro terreno. Interés que se sitúa en ese terreno particular que tiene que ver con la expropiación política de la clase obrera sobre la base de esa expropiación del capital que la clase obrera había impuesto a partir de la Revolución de 1917. Todavía en el año 1927, Prevazensky propone un esquema de reproducción que es muy interesante. No es la economía política del socialismo basado en los esquemas de reproducción del libro segundo del Capital, simplemente es escenificar, representar cuáles serían las bases de esa conducción particular, que es el proceso de acumulación en una economía en la que el capital ha sido expropiado, pero que está inserta todavía en una economía, repito todavía, en una economía mundial todavía capitalista, no cambio de sitio. Muy interesante porque en ese esquema él otorga un lugar crucial justamente a la economía mundial. Un año después, un autor, Feldman, en 1928, retoma este método de los esquemas de reproducción, pero en este caso sí que excluye, le concede un papel puramente testimonial a las relaciones económicas exteriores. Es decir, sienta en cierto modo las bases, unas bases teóricas, a partir de este elemento, ya digo ahora, limitado, ¿no?, de esquemas de reproducción, sienta las bases de lo que sería esa propuesta, o más bien esa huida también hacia adelante, ¿no?, que es la formulación estalinista del socialismo en nuestro país y ese mecanismo. Hay una tesis doctoral leída en esta universidad, el año 1994, no publicada, pero sí accesible a ella, incluso directamente en internet, en la página web de la Biblioteca Complutense, que es, con diferencia, y conozco unas cuantas, seguro que la muestra que yo conozco es muy poco representativa, pero de las que conozco en todo caso es con mucha diferencia a la mejor. Se titula la formación del mecanismo económico estalinista en la antigua URSS y su imposición en la Europa del Este, en el caso de Hungría. El autor es Jesús de Blas. Es una tesis muy, muy, muy valiosa. Y fijaos que incluso en el propio título, esta idea de mecanismo económico estalinista probablemente nos haga pensar por qué mecanismo, ¿no? Es un tema despectivo, es un tema ingenioso. ¿Por qué mecanismo y no por qué no hablar de una economía con otro rango, ¿no? O al menos hablar de un modelo, quizá, ¿no? En realidad, justamente esta idea de mecanismo pretende reflejar el hecho de que no hay una teorización a priori, ¿no? Hay más bien una orientación de cómo se va
por así decirlo, de forma coloquial, saliendo del paso, ¿no? Siempre convenientemente teorizado a posteriori, ¿no? Y en ese sentido, en la planificación materializada a través de los planes quinquenales, el comercio exterior tuviera un carácter residual, es simplemente la expresión de que resultado de las dos guerras y de la propio atraso de la economía inicial, de la economía rusa, del bloqueo, el obstáculo, como se dice, la hostilidad, ¿no?, de las potencias imperialistas, simplemente había dificultad para conseguir las divisas que permitieran alcanzar. Pero es una cosa es eso, y otra cosa es teorizarlo como que es de lo que se trata, ¿no? En el año 1938, si lo encuentro, hay un pronóstico que formula Trotsky. Claro, estamos en el año 2011, ¿no? Parece un poco ventajista, ¿no? Pero no vamos a renunciar a saber todo lo que sabemos, evidentemente, ¿no? Él dice, ¿no?, que o bien la burocracia, transformándose cada vez más en órgano de la burguesía mundial dentro del Estado obrero, derriba las nuevas formas de propiedad, precipitando al país hacia el capitalismo, o bien la clase obrera aplasta la burocracia, abriendo una salida hacia el socialismo. Yo creo que esta frase sintetiza bien, ¿no?, el escenario que existe, ¿no? El escenario que existe a partir de esa particular situación económica encuadrada en el marco de una economía mundial, imperialista, con todas sus contradicciones, y en el marco de un Estado obrero que mantiene, que preserva la conquista que supone la expropiación de capital, pero cada vez la degenera, la deforma, la distorsiona sobre la base de ese elemento que planteaba de lo que significa la burocracia stalinista, ¿no? Bueno, la tercera cuestión sobre... Ahora empieza a dar a lo que querías que hablara, así que enseguida me despido porque estoy a punto de acabar. Bueno, lo primero lo mencioné en la presentación. Yo creo que hay que tener muchas cautelas acerca de hablar de lo que sería, será, y más nos vale que sea, por cierto, la futura economía comunista. De modo que yo creo que solo se pueden dar, o al menos yo solo creo que puedo dar algunas consideraciones generales y en gran medida comparativas con el capitalismo, ¿no? Lo primero, una consideración, porque también debatimos de esto, acerca de la expresión economía comunista, ¿no? Bueno, de lo que se ocupa la economía, como hecho, digamos, ¿no?, que luego lo abordamos teóricamente, es de una determinación absolutamente ineludible para cualquier sociedad, que es producir sus medios de vida. En realidad es algo tautológico. Si la sociedad no produce sus medios de vida, sus medios de existencia, evidentemente deja de vivir, deja de existir, ¿no? Nos quedamos sin objeto de estudio, digámoslo así, ¿no? Así que, puesto que la economía se ocupa justamente de cómo las sociedades se proveen de una forma constantemente renovada en el tiempo de los medios materiales, de las bases materiales para su existencia, para su reproducción, y que decir tiene que esto, en el caso de una sociedad comunista, seguirá plenamente vigente. Aquí tenemos una dificultad, yo creo, que es la de que en nuestra vida cotidiana constantemente razonamos sobre la base de dos planos distintos, ¿no?, que es el de los valores de uso y el de los valores. El de los valores de uso podríamos incluso, si queréis, aproximarnos a él de una forma coloquial, diciendo que se trata simplemente del plano del sentido común. El de los valores, por el contrario, tiene que ver con la forma social que toman esos valores de uso, que justamente niega ese sentido común, orientándolo simplemente a lo que tiene que ver con lo propio de una economía mercantil y particularmente su máxima expresión, que es la capitalista, ¿no?, orientado por tanto en torno a la noción de negocio, rentabilidad, de ganancia como leitmotiv del propio proceso a través del cual se producen los medios de vida de la sociedad de una forma, como decía antes, constantemente renovada, ¿no? Así que yo creo que tenemos que hacer, por así decirlo, para situarnos en esta discusión, un cierto esfuerzo mental de, como también coloquialmente suele decirse, ¿no?, de cambiar el chip, en el sentido de abandonar, dejar de lado categorías sociales, categorías históricas, que para nosotros, entre comillas, son naturales en el sentido de que las mamamos desde que nacimos, aquellos que hemos vivido siempre en economía capitalista, pero que no tienen nada de natural distinto de que para nosotros, por así decirlo, espero que se entienda bien este matiz, es como si lo fueran, porque no son más que categorías sociales, históricas, y en ese sentido hablar de cuestiones tremendamente pegadas, impregnadas a nuestra experiencia cotidiana, en términos de que al trabajo lo llamemos trabajo, lo identifiquemos con trabajo asalariado,
en términos a que la forma de contabilizar lo que produzcamos o lo que exista se le llame dinero, en torno a que el excedente lo identifiquemos con la noción de ganancia, tiene que ver simplemente con que son las formas sociales o históricas particulares, específicas de la economía capitalista que toma en ella otras categorías que son justamente en las que tenemos que plasmar nuestra perspectiva si lo que queremos es situarnos, aunque sea con un grado, ya digo, muy tentativo, muy cauteloso, en el análisis de una hipotética, o en la discusión acerca de una hipotética futura economía socialista. Es decir, tendremos que hablar de valor de uso, esa interrupción, tenemos que hablar de valor de uso, de valores de uso, tendremos que hablar de trabajo, tendremos que hablar de excedente. El título de este apartado lo formulé justamente como la economía comunista, trabajo, valores de uso, unidad de cuenta, excedente y acumulación eficientes para el desarrollo de las fuerzas productivas mediante la planificación democrática. Todo con el titulito. Bueno, la idea simplemente es que justamente tenemos que tomar ese punto de partida. El punto de partida de las categorías que son comunes, necesarias, ineludibles en cualquier sociedad. Tenemos que hablar de valores de uso. Tenemos que hablar, claro, de trabajo. El trabajo necesario para obtener esos valores de uso. Tenemos que hablar, desde luego, ¿no?, de la producción de un excedente, ¿no?, que permita no solamente renovar lo que se ha reproducir, lo que se ha empleado, sino que además nos abra nuevas posibilidades, ¿no? Tenemos que hablar, claro que sí, ¿no?, de qué parte de ese excedente, a qué parte de ese excedente le damos un uso de acumulación, ¿no? Y tenemos que hablar, desde luego, ¿no?, de eficiencia, ¿cómo que no? Eficiencia es hacer las cosas bien, ¿no? De igual modo que en ese terreno de sentido común, que muchas veces se concreta en el ámbito de la vida individual de cada uno de nosotros, nos preocupa, ¿no? Claro que sí, la eficiencia, ¿no?, y la productividad, ¿no? Esta identificación de la productividad con que algo malo nos va a hacer es cuando hablamos de productividad en el marco de una economía capitalista, pero ni que decir tiene que bienvenida la productividad, ¿no? Con los alumnos que tengo de estas asignaturas, muchas veces ponemos, sobre todo yo, ejemplos muy tontorrones, pero igualmente elocuentes, ¿no? ¿A quién no le importa la productividad con que barre su casa? Igualito es liquidar la casa y barrerla en condiciones en 20 minutos que en 10. La productividad, la eficiencia. Otra cosa es si encuadramos esas cuestiones de productividad o eficiencia, como sabemos, como vemos, o mejor, como padecemos, en el marco de esa lógica capitalista, ¿no? Porque es razonable cuando llevamos la palabra eficiencia, nos echemos a temblar si estamos hablando, si estamos escuchando que se habla de eficiencia en el marco de una economía capitalista. Pero la eficiencia no tiene per se, obviamente, nada negativo. Ese esfuerzo mental, de alguna forma, hace unas semanas con un compañero, con un estudiante, fue curioso porque yo explicaba, ¿no?, lo que era la explotación, explicaba, ¿no?, sobre la base de que había el trabajo, ¿no?, se repartía en dos componentes distintos, aquel que está orientado a producir la reproducción de la fuerza de trabajo, el capital variable, el salario, y ese que estaba orientado a producir el trabajo, el trabajo necesario para la plusvalía, para la ganancia, ¿no? Y fue curioso porque un tipo de ciencias naturales, ¿no?, con mucho sentido común, me dijo, oye, pero ¿no sería posible que la PV pasara a ser V? Y yo le dije que sí, que era posible, ¿no? Y que además me parecía una buena idea, que solo requería un requisito, ¿no?, que era la expropiación del capital, ¿no? Porque hay un aspecto que yo creo que es muy, muy interesante, ni que decir tiene que hablar en el terreno de valores de uso, de trabajo, de excedente, de acumulación, no impide que pueda haber cálculo. Al contrario, de hecho el cálculo va a ser mucho más sencillo, porque nos saltamos la mediación criminal del mercado. Esa mediación criminal que solo convierte en valor los valores de uso sobre la base de un requisito, que es la posibilidad de que sea rentable. Las posibilidades del comunismo son absolutamente gigantescas, ¿no? Baste mencionar, por ejemplo, el hecho de que, bueno, la premisa es la siguiente: todos los gastos asociados no a la necesidad de reproducir la vida, la existencia, sino asociados a la forma particular que impone la economía capitalista y que desaparecen son los que tienen vínculos con, si no hay ningún gasto para hacer posible la explotación, no hay ningún gasto necesario de acuerdo a los que requiere la competencia, ¿no? Fijaos las posibilidades. Como no hay explotación, no hay parásitos. Todo el mundo que puede trabajar, trabaja. No hay parásitos, no hay trabajo vivo o muerto, desperdiciado. ¡Qué disparate! 5 millones de trabajadores que en España quieren trabajar, que producirían valores de uso y que, derivado de las reglas del juego, se les surta y se nos surta a todos la aportación que supondrían esos 5 millones de trabajadores. No hay trabajo ni vivo ni muerto
desperdiciar, ni pasado ni presente desperdiciar. No hay ninguna presión insalvable a depredar los recursos naturales. Su utilización no se rige por ese escenario, ese esquema, ese mecanismo de explotación más competencia. Por no hay necesidad ni siquiera de gasto de represión, ¿no? Que no es un gasto, por cierto, menor, ¿no? Como no hay explotación, fijémonos, ¿no?, en lo que estamos ya ahorrando y las posibilidades que se abren, ¿no? Pero tampoco hay competencia. Y si no hay competencia, quiere decir que no hace falta gasto ninguno para vender. Desde luego, del gasto gigantesco que hoy supone en la economía capitalista la publicidad, más del 99% no tiene ninguna función informativa. Es una función puramente persuasiva. Nos estamos ahorrando más del 99% de todo ese dispendio gigantesco en la publicidad que obedece exclusivamente a las necesidades de la competencia, a las necesidades de que ciertos capitales consigan pasar con éxito la prueba de la competencia y, por tanto, obtener el ingreso del que viven, ¿no? Tampoco habría que medir esos riesgos, ¿no? Toda la actividad, ¿no?, de trabajo y también de medios de producción orientado a la evaluación de riesgos. No habría que gastar nada en esto de los departamentos de personal para abaratar el coste de la fuerza de trabajo. También por ahí nos ahorraríamos una magnitud considerable. Bueno, ni que decir tiene que no haría falta ni siquiera ese gigantesco dispendio terrorífico en armamento. No hay explotación y no hay competencia. Repito que, lo dije antes, iba a hablar en un terreno muy general. Creo que no se puede hablar en un terreno más concreto, pero basta enumerar algunas cuestiones tan elementales como las que se derivan de que ya no razonemos en términos de valor, precio, ganancia, etcétera, sino que razonemos sobre la base de las categorías que mencionaba para constatar de una forma inmediata, de una forma muy elemental, como decía, las posibilidades gigantescas que se nos ofrecen. Que no exista riesgo de sobreproducción. Cuando los valores de uso toman la forma de mercancías, se puede programar, es sencillísimo programar, planificar un escenario de equilibrio, o más o menos de equilibrio, porque lo que existe ahora tiene muy poco que ver con el equilibrio, tiene que ver justamente con todo lo contrario, ¿no? Tampoco tiene por qué haber elementos de subconsumo, se programa lo que se produce y su asignación. Quizá que ocurra que se produzca otra identificación igualmente falaz, ¿no? Falaz. Esto de, he dicho 4 palabras más en una frase de 5, ¿no? O de 3. Y por un chiste se me va el hilo. Este tema... No, ¿Tú te quedaste en la presentación? Después de producción, planificar el escenario de equilibrio. Sí, me he acordado. Decía que esto de programar quizás se podría identificar, en este caso también sería erróneo, con aquella programación criminal que imponía una planificación como la que se establecía en la Unión Soviética, ¿no? Pero, ¿y de dónde sale esa programación? ¿Esa programación es una cuestión técnica? Al contrario, esa programación de la que estamos hablando es precisamente la definición misma de democracia. Es la definición de la libertad de elegir. Es esas posibilidades democráticas que se materializan en una decisión colectiva que no obedece a los intereses particulares de algunos, que en términos económicos desaparecerían como tales. Hemos liquidado la explotación y hemos liquidado la competencia. En realidad, quizá la pregunta más interesante sería, bueno, entonces, ¿qué regiría? ¿Cuál sería el criterio que regiría el proceso de acumulación? El bienestar. Justamente el bienestar. El criterio que rige la acumulación en la sociedad en la que vivimos, en la economía capitalista, no es evidentemente el bienestar. Es una constatación obvia, inmediata. El criterio que rige la acumulación es el de la rentabilidad. No digo nada subversivo cuando digo esto, ¿no? Sin embargo, en una economía en la que estuviera expropiado el capital, una economía mundial comunista, tercera, cuarta o quinta vez, pero voy a decirlo de nuevo, estamos en un escenario hipotético simplemente para constatar lo que señalaba al principio de que ante la constatación de que el capitalismo exige destrucción y destrucción cada vez mayor, la necesidad del comunismo. Y para hablar de las posibilidades que supondría, para rebatir ese tercer mito, esa tercera falacia que señalaba al principio. Bienestar, ese es el criterio, bienestar, con una posibilidad real de elección. Aquí, en la economía capitalista, hay posibilidad de elegir si tienes el poder de compra para materializar esos deseos, esas necesidades, ¿no? Así que, en el fondo, el comunismo sería justamente la democracia
pero con mayúsculas, y en el desarrollo de las fuerzas productivas igualmente con mayúsculas. Voy acabando, cuarto y último apartado, que titulo Conclusiones y tareas. Claro, me invitáis a un congreso de comunismo, pues en lugar de llamarlo conclusiones, lo llamo conclusiones y tareas. Al final no hay término medio, y esto no es ninguna cuestión novedosa. Hace 100 años, Rosa Luxemburgo lo formuló bajo la forma de un dilema, ¿no? Socialismo o barbarie. Bueno, la realidad es que esto de barbarie, uno de los polos de ese dilema, no es nada retórico ni hipotético. Constatamos cada vez de una forma más inequívoca la presencia de la barbarie entre nosotros. La existencia de barbarie, la existencia de elementos absolutamente bárbaros, ¿no? Y ya digo, quizás hace 5, 6, 7 años habría merecido la pena que nos detuviéramos. No sé, no he visto la prensa de hoy, pero vamos, la de ayer, la de ayer, la del viernes y la de todos los días anteriores, y no hace falta ni que abráis los diarios más allá, los diarios, digo los diarios de difusión masiva, los burgueses, como queráis llamarlos, ¿no? No hace falta ni siquiera pasar de la portada, ¿no? Para constatar de lo que estamos hablando. ¿Y ante ello qué? Bueno, ante ello yo creo que hay una conclusión muy clara. Si partimos de que el capitalismo se asienta sobre la base de la explotación de una clase dominante, la clase capitalista, la clase burguesa, sobre la clase trabajadora, sobre la clase obrera, es solamente la clase obrera que, organizándose en tanto que clase obrera, tiene la capacidad de dar una salida en positivo al futuro terrorífico con el que nos amenaza directamente la economía capitalista. Es solo la clase obrera en tanto que tal la que tiene la capacidad de dar esa respuesta, de abrir efectivamente una salida, el escenario de salida en positivo. Otros tipos de organizaciones pueden aportar elementos. Organizaciones, por ejemplo, o movimientos democráticos pueden aportar otros elementos, incluso pueden, ¿por qué no? Pueden permitir incluso ciertas victorias, ¿no? Conocemos muchos episodios, muchas experiencias en este sentido, ¿no? Pero no estamos hablando de la posibilidad de imponer la retirada de las tropas españolas en el año 2004 en Irak. No estamos planteando eso. Estamos hablando, invitasteis a hablar de comunismo, a hablar de la única forma de salir de ese futuro terrorífico que nos presenta, que nos prepara y que nos muestra ya la economía capitalista. Y por tanto, solo en tanto que clase obrera, lo cual implica tres cuestiones. Uno, la organización política. La organización, vamos, el partido, para entendernos. No sé si está de moda decirlo, pero la constatación de todo lo que he explicado me parece que es bastante elemental, ¿no? El partido, ¿no? En segundo lugar, sobre una base que es muy sencilla, ¿no? Que es la unidad, ¿no? Esto sí que conviene, yo creo, trabajarlo bastante, sobre todo en el terreno de la difusión, ¿no? Porque la presión del capital como elemento para tratar de garantizar su supervivencia y su predominio, ¿no? Sobre la base de la falacia de que los intereses de los distintos miembros de la clase trabajadora en función de su edad o de su país de procedencia, etcétera, son distintos, objetivamente hace daño, ¿no? Así que la unidad, ¿no? La constatación de que el elemento cualitativo que diferencia, que ordena, o que desordena más bien, la economía, la sociedad en la que vivimos, es justamente la explotación de una clase sobre otra. Y en tercer lugar, la independencia. La independencia quiere decir lo contrario de aquellos que dicen que no se puede cuestionar el euro porque eso igual plantearía no sé qué escenario de inflación. Es decir, un análisis cortoplacista, economicista, de aquellos que se delatan constatando que lo que quieren es otra gestión de la economía capitalista y por eso les molesta el neoliberalismo o les molesta la financiarización. La independencia es ningún compromiso con ninguna institución del orden burgués, con ningún compromiso. Eso es la independencia. En realidad, porque en Rusia, claro, había condiciones objetivas, ¿no? La propia situación que ilustraba la consigna, ¿no? Paz, pan, tierra, ¿no? La destrucción de la guerra, etcétera, la descomposición del régimen zarista, ¿no? Pero hizo falta un requisito más, ¿no? Una organización independiente, ¿no? Un partido como el bolchevique que no tenía ningún compromiso con las instituciones de la dominación, de la explotación, ¿no? Ni con el régimen zarista, ni con las fuerzas armadas, ni con el capital extranjero, ¿no? Así que organización, unidad, independencia. Y para acabar, voy a leer una frase que es con la que empecé, con cuya primeros 2 renglones comencé. Dice así: el nivel actual de la tecnología y de la capacidad de los obreros permite crear condiciones adecuadas para el desarrollo material y espiritual de toda la humanidad. Solo sería necesario organizar correcta, científica y racionalmente la economía de cada país y de todo el planeta, siguiendo un plan general. Sin embargo,
Mientras las principales fuerzas productivas de la sociedad estén en manos de los trusts, es decir, de camarillas capitalistas aisladas, mientras el Estado Nacional siga siendo una herramienta manejada por estas camarillas, la lucha por los mercados, las fuentes de materias primas, la dominación del mundo asumirá inevitablemente un carácter cada vez más destructivo. Solamente la clase obrera revolucionaria puede arrancar de las manos de estas rapaces camarillas imperialistas el poder del Estado y el dominio de la economía. Quizá por alguno de los términos que aparece, algunos estáis pensando que es un texto muy reciente y posiblemente de Grecia, quizá de Portugal, de Irlanda. Este texto es del año 1940, es la resolución que se acuerda en una conferencia que convoca a la Cuarta Internacional, se conoce con el nombre de Manifiesto de Alarma, y ¿quién iba a pensar en el año 40 que 71 años después tuviera la plena vigencia que tiene? Ahora bien, lo que es seguro es que no podemos esperar para resolver esto otros 71 años, ni 60, ni 50, ni 40, ni 30. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a las dos. Vamos a dar un descanso de 15 minutos y volvemos después para elevar.